Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina, preciosa institución para usted afiliarse con ese servicio al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. Y este esfuerzo comunitario arrima su bonhomía, como se señala también, o arrima su voluntad de servicio al prójimo. Y lo hace en forma muy desinteresada, sin ánimo de lucro, libres de advertencia, gente de cristianísima formación, como siempre suelo decir acá. Creo que vale la pena poner su caridad en esas manos, que son manos muy generosas para servirle a los más humildes, a los más pobres, que son los que no tienen ningún medio para hacerle frente a esa enfermedad tan difícil de combatir, que es el cáncer. 809-443-8010, ese número que nunca me cansaré de pronunciar. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera para usted poner su caridad en las manos de los salesianos, gente que dirige esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Muy bien. Bueno, yo leí que el PRM va a hacer una evaluación de por qué perdió en 3 provincias. Casi un gesto de burla, se puede decir, porque imagínense ustedes, un partido que ganó 29 senadurías de 32 y 140 diputados
de 190 y algo, que obtuvo más de 120 municipalidades, de unas 170 y algo que tenemos, yo creo, en el país. Es decir, un partido que el pueblo dominicano, o el pueblo que votó, porque estamos hablando que hubo una abstención de más de un 40% de votantes, y hubo sitios donde la abstención fue enorme, en ciudades muy grandes, donde tienen un peso electoral pesado de verdad, la abstención fue altísima. Aunque fue baja la participación, pero el porcentaje obtenido dentro de esa baja participación validó el triunfo del PRM. Pero yo creo que si van a evaluar esas 3 provincias que entiende el PRM, porque oí al presidente del PRM, el señor Paliza, decir que ellos van a evaluar el por qué, qué pasó, qué perdimos ahí cuando ganamos todo. Y la verdad, que se ve como si fuera una ingenuidad, se vende eso como una ingenuidad. Porque ¿por qué se ganó? Es lo primero que hay que saber. ¿Qué hicimos para ganar? No qué hicimos para perder. Porque donde se perdió, lo más probable fue que no usaran bien los recursos, que fueron muy abundantes en todo el territorio nacional. Vencieron todo adversario que se le puso delante, prácticamente en todo el país. Ahora, una provincia como San Juan de la Maguana, el gobierno, yo entiendo que si es verdad que el programa, el plan San Juan, están verdaderamente funcionando, cosa que uno lo pone en duda, que eso ande muy bien. Pero a veces usted piensa que el dinero lo vale todo. San Juan de la Maguana es una provincia que tiene una alta densidad de gente y es grande, una provincia muy grande y tiene muchas comunidades. Pero si usted no hace un trabajo ahí, de un trabajo largo o un trabajo consistente, usted puede llevar funda de dinero allá y no va a convencer a la gente, porque la gente ya tiene un agradecimiento del trabajo anterior. Por eso es que Félix Bautista es imbatible en esa provincia, porque ese señor se encargó cuando era funcionario y tenía fuerza, y el gobierno de Leonel Fernández dedicaron un esfuerzo extraordinario a San Juan de la Maguana y se creó un trabajo ahí de infraestructura y de servicio que le ha rendido frutos al señor Félix Bautista. Pero Félix no se quedó atrás y entonces comenzó a trabajar en el área social y puso allí una fundación, ha creado con los dineros que tiene del el Senado, que le pasa una subvención, no sé si el barrilito le estará utilizando ahí, más su dinero, que tiene una inmensa riqueza, como se ha señalado. Pero el hombre se ha dedicado a brindar servicios a través de esa fundación, y eso no hay gobierno que compita con una persona que se dedique todo el tiempo a trabajar en su provincia, y eso es lo que ha hecho Félix Bautista. Entonces, lo que tiene que hacer el PRM es que nos diga al pueblo dominicano qué gastó para tratar de ganarle a ese señor. ¿Y a quién envió allí para tratar de derrocar al señor Félix Bautista en San Juan de la Maguana? Que mandaron a Ramón Albuquerque, que debe decir que gastó ahí. Porque eso es lo ideal, que los partidos en su evaluación que digan qué invirtió para tratar de ganarle esa candidatura al señor Félix Bautista. Aquí en la capital no hay que ser muy especialista
como se dice, en asuntos electorales para saber por qué perdió el PRM, porque llevaba un candidato mal. Un candidato que sabían ellos que tenía dificultades para ser asimilado, no solamente por el pueblo de la capital, sino por los propios PRMistas, porque ya venían con una situación interna muy complicada al separar a la señora que era la senadora, que había ganado su posición en forma contundente en el 20 y había ganado una diputación también a pulso. Entonces usted sacrificó probablemente su mejor candidato, su mejor divisa, usted la sacrificó por este esperpento que trajeron ahí. Un señor que lo que vino a hacer fue el ridículo. Aún así, tuvo una votación de más de un 40%, pero uno sabe que eso fue ese voto duro, ese voto ya comprometido con el presidente, el voto del PRM, pero prácticamente un voto partidario, porque el voto de la gente común, de la gente que conoce y que están, no podía serle favorable a ese señor. Entonces, la figura joven, atractiva, limpia, con un buen discurso de Omar Fernández, bueno, superó en la capital. En Romana, el PRM nunca ha tenido fuerza, la fuerza contundente, vamos a decir así. El PLD siempre, después que se montó en el poder, mantuvo esa hegemonía en Romana. Y ese PRM no es un partido que fue, por ejemplo, como el PRD. El PRD fue un partido que tuvo mucha incidencia en la zona obreril de la Romana, más la izquierda también, pero la izquierda casi votaba por el PRD. Y entonces buenas figuras del PRD, como Secundino Gil, Moral y esa gente, fueron gente muy influyente en aquella época en que el PRD era un bastión en la Romana. Y no había forma de que se le ganara al PRD en la Romana. Yo me acuerdo Luis Suárez luchando con INEPRE y todo, a ver si se le podía ganar al PRD, y que va, no, eso era imposible, ganarle al PRD en la Romana. Entonces el PRM es un partido que tiene un fuerte olor oligárquico, un partido con una dirección que tiene una, como hemos dicho, una oligarquía alcanforada, una oligarquía de un deseo de riqueza y de ganancia muy especial. Ahí hay gente poderosa, entonces se le dicen los popis. Imagínense ustedes en Romana, el PRM ganó en el 2020 con el señor Silva, un médico creo, una persona joven. Luego, eso fue una alianza total que hubo allí. Luego él se desprendió y eso no hay duda que le hacía daño al propio PRM, ese desprendimiento que hubo en la boleta del señor Silva. Entonces no hay duda que el PRM quedó debilitado en la Romana y el PLD, que fue fuerte también en tiempo de Leonel Fernández allí, Amarili, que está ahí, Amarili Santana, Enrique Martínez y esa gente que son dirigentes históricos de ese partido allí, parece que eso inclinó mucho. El reformismo tiene fuerza en Romana también. Y Fran Martínez, un buen candidato también del Partido Reformista, pero no podía competir ya con esos años del PLD, ya esa estructura que se crearon ahí, que fueron heredadas por la fuerza del pueblo. Entonces yo creo que no hay que buscar muchas explicaciones. Y eso no es más que un esfuerzo, yo diría, burlón por parte del PRM. Ir a analizar eso, que es de simple análisis para cualquiera. Porque yo no vivo en ninguna de esas provincias y uno sabe que eso es lo que hay. Que principalmente en San Juan de la Maguana lo que llevaron fue camiones de dinero. Y Ramón Albuquerque, que es un prócer del civismo según él y de la honestidad, que diga qué gastó allí. Yo creo que es más saludable que el PRM le diga al pueblo qué gastó en San Juan de la Maguana para tratar de vencer a Félix Bautista.
Pero eso no lo vamos a saber. Eso no es verdad que lo vamos a saber. Bien, entonces, hay que decir también que este es un pueblo difícil de uno entender, porque a pesar de todo, el gobierno salió tan favorecido. Por eso digo, eso es casi una burla del PRM, venir y averiguar por qué perdimos ahí. Un partido y el propio gobierno han sido favorecidos por este pueblo, que es un pueblo que no ha recibido todos los mejores servicios y los mejores favores. Porque esa es la pura verdad. Yo creo que de los servicios públicos son muy pocos los que han mejorado. El cambio cuestionado, mucha gente cuestionó el cambio. El presidente Abinader goza de un buen apoyo, es un hombre de cercanía, camina, ha hecho un gobierno coloquial, está en la calle, abraza a la gente, ofrece, promete. Se cumplen algunas de las promesas. Entonces el pueblo dominicano, bueno, pues le dio su voto, aún no recibiendo todo lo que se le ha ofrecido al pueblo dominicano. Pero el noble y sufrido pueblo dominicano es así. Y entonces, por eso mi expresión, ¿qué pueblo? Como siempre dijo Napoleón, el pueblo de Rusia. Y la verdad es que ha habido tantos funcionarios. Hay un funcionariado muy mediocre. El gobierno y el presidente parece ya ha anunciado que va a hacer sus cambios, que tendrá que hacer un gobierno nuevo. Porque ahí hay mucha gente que ha hecho muchas cosas disparatadas. Pocos se han distinguido como buenos funcionarios por la misma inexperiencia. Mucha gente novata, gente sin trabajo público antes, con una función pública conocida, han venido a improvisar muchísimo. Y hay gente que lo ha hecho tan mal que yo creo que el presidente no lo va a poder ni siquiera sustituir. Porque sustituirlo puede implicar más problemas para el gobierno que el que pueda generar el mal funcionario que está ahí. Y yo veo ese caso, por ejemplo, de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas es un ministerio muy importante, ahora más en esta gestión de gobierno, porque al eliminar la OISOE, que era una oficina que hacía muchísimas construcciones, todo eso pasó a Obras Públicas. Entonces Obras Públicas es que tiene el monopolio, como se dice, de las construcciones mayores, de las construcciones civiles del gobierno pública. Entonces uno ve lo ralentizada que están las obras públicas. El ministro ha anunciado que, bueno, vamos a apurar, vamos a entregar, que en 3 meses vamos a entregar el 9, por ejemplo. Eso tienen 4 años, ampliándole 2 carriles al 9 y poniendo unas vigas ahí para hacer una ampliación de un puente ahí. Y no hay forma de que eso se termine. La Duarte, se han anunciado esos 14 carriles de la Duarte, pero usted va y sigue siendo lo mismo, y eso es un trabajo que van lento, el mismo trabajo del tren lento, la Duarte lenta, y ya la Duarte está con un gasto que usted ni sabe cuál es el presupuesto que se está gastando en esa carretera. Es decir, yo creo que ese es uno de los ministros que es insustituible. El presidente no puede sustituir al ministro de Obras Públicas, pienso yo. Porque ahí hay tanta lentitud y tantas, qué sé yo, tantas cuentas por sanear que es insustituible. La verdad que uno no entiende las cosas muchas veces de por qué los presidentes tienen que ir tan lejos con funcionarios que no ven, que no se ven tan efectivos. Porque será porque nosotros veníamos de una escuela que el que no funcionaba a los 6 meses, Balaguer lo echaba para afuera. Al año el funcionario que no tenía un buen desempeño es para afuera que va. Sin embargo, había funcionarios que le duraban 10 años a Balaguer, de 12. Y ahí está, yo recuerdo el caso, por ejemplo, del ingeniero Alcina Puello. ¿Y por qué funcionaba Alcina Puello? Y duró 10 años, 11 años, yo creo, o 10 en el cargo de ministro de Obras Públicas con Balaguer.
Pero Atilio Guzmán Fernández creo que duró como 10 años también en el Ministerio de Interior. El doctor Rafael Albuquerque, que se tuvo como 11, creo yo, no me acuerdo ni cuántos fueron que tuvo Albuquerque, pero periodo completo de Balaguer como ministro de Trabajo. Gente así, muchísimos. Hubo funcionarios de larga edad. Ahí está Valdés Alviso. Entonces usted ve los efectos, usted ve los resultados. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, dentro de todo ese cuadro que yo mencionaba anteriormente, usted tiene educación. Usted no ve un logro en educación. O incluso PISA, el estudio que se hace, dice, seguimos siendo mediocres en el examen PISA, que se hace, esa evaluación que se le hace a la educación. Sacamos de unos puntos hace un tiempo, en la penúltima evaluación en matemáticas, que mejoramos algo. Y eso fue amplificado, como si eso hubiera sido ya la panacea al problema educativo. No, no vamos mejorando. Pero seguimos estando peor. Todo como una especie de cantinflada. Agricultura, ¿cuál es el éxito del agro? Carestía. Problemas serios, bueno, tal vez se agrega el cambio climático, o las lluvias, o las sequías, o las plagas, cosas que son argumentos que no prosperan. Y así hay muchas áreas del gobierno. Medio ambiente, yo leí hoy el señor Seara, que es el ministro de Medio Ambiente, hablando de los logros que ha habido en medio ambiente. ¿Pero cuáles son los logros? Si tenemos en los 4 años, los medios de comunicación poblados de quejas, de problemas. En los Haití se vino a tomar una medida, diríamos, drástica contra ocupantes de terrenos ahí en los Haití y cultivando en áreas protegidas, áreas que están vedadas. Y bueno, se hizo un esfuerzo
con medidas, con manos militares, como se dice, y se puso freno a ese desenfreno, que está muy bien. Pero 32, 35 áreas protegidas invadidas. Los ríos degradados, las montañas degradadas, corte de árboles, deforestación. Los incendios parece que disminuyeron esta vez por el asunto tal vez de las lluvias. Han mejorado mucho la caída de las lluvias en las montañas y todo eso. Pero lo que tenemos es graves daños ambientales. Pero ¿y el ruido? Eso no es un daño ambiental. Y ustedes saben el desorden que hay en este país de ruido, de basura, de aguas negras, de suciedad, de falta de alcantarillado para desviar las aguas negras y vertirlas en áreas adecuadas. Pero tenemos de todo. Aquí los barrios están hacinados. ¿Cómo vamos a mejorar las barriadas? Hacinamientos terribles. El censo no sirvió ni siquiera para medir el nivel de hacinamiento que tenemos, porque ese censo debió medir el nivel de hacinamiento que tenemos en nuestros barrios. Aquí en el censo del 2010, hace 14 años, el censo nos trajo las siguientes informaciones. Yo me acuerdo del hacinamiento. En 2002 el hacinamiento era como de un 25, casi un 26%, el hacinamiento. Es decir, vamos a hablar de malas viviendas, esa vivienda que en una habitación duermen 3 y 4 personas, muchachos. O sea, en una casa de dos habitaciones se hace todo. Ahí se bañan, ahí duermen, se cocina, se come y se conversa, y etcétera, etcétera. Es decir, hacinados nuestros barrios, nuestras periferias están hacinadas. No se ha hecho gran cosa por los barrios, excepto algunas medidas, por ejemplo, de la ribera del río, que se han mejorado desde el gobierno de Danilo Medina, y de la Barquita se hizo un esfuerzo ahí, focal, casi focalizado, pero se hizo un esfuerzo. Pero no hay una política de mejorar los barrios, que aquí lo hubo. Porque yo me acuerdo de los gobiernos de Balaguer, ahí está el Joyo de Chulín, ahí está Guachupita, ahí está La Sursa, el barrio Duarte, todos esos barrios, Los Cartones, el barrio de Honduras, y donde quiera que había hacinamiento, aquí tuvo la Loma del Chivo, Borojol, y todo eso se fue limpiando. Las Caobas, etcétera. Es una cantidad enorme de barriadas que se hicieron aquí para mejorar el hacinamiento. No se ha hecho nada, fueron 4 años prácticamente, ni siquiera de observación. Pues en el censo del 2010, el hacinamiento en el 2002 era un 25. En el 2010 bajó a 22, el hacinamiento urbano, pero el hacinamiento rural ha sido más alto todavía. Bajó a 21 en el 2010 y estuvo en 22. El rural en 2002 estaba en 25, no 24, dije 26 prácticamente. El urbano y el rural un poco más alto que el urbano, pero el hacinamiento es bárbaro. Los gobiernos tienen que ayudar a mejorar las barriadas, porque las barriadas esos barrios hacinados tienen deficiencia de agua, deficiencia de drenaje, deficiencia de energía, alta delincuencia, tráfico de drogas. Entonces ese mismo hacinamiento hace que la gente viva y la falta de energía, de luz, la oscuridad le dan paro al crimen. La gente vive muy mal, viven en una dificultad social continua. ¿Qué hay que hacer en los barrios? Si tenemos que mejorar los barrios, vamos a mejorar los barrios, porque se mejoran los barrios y no lo podemos echar de ahí como se puede echar la gente cuando son solares de interés para algún contratista. Bueno, quisiera que vamos a desalojar esa ribera del río y vamos a mandarlo a Jainamosa, por allá a San Luis. Pero hay gente que vive de la chiripa, como se dice, el obrero que está en la ciudad y que tiene que, hasta para hacer la prostitución,
Hasta para las mujeres y los hombres ser prostituidos o prostíbulos o prostitutos necesitan de estar cerca de la ciudad, porque dígame usted, una mujer que vaya a ejercer la prostitución y viva en la parte lejos allá de San Luis, lo más lejos de San Luis, esa mujer está condenada a la miseria. Pero si ella vive aquí, cercana a la ciudad, la mujer está en un ambiente distinto para ejercer la prostitución, que ya es un trabajo social, como se dice. Es decir, hay que ayudar políticas de mejoren las actividades sociales, culturales, educativas, qué sé yo, el empleo se le facilita. Pero hay que mejorar los barrios porque estamos hacinados y estamos en medio de un cordón de miseria y de periferia socialmente muy atrasada, muy complicada. Entonces la ciudad vive en terror, como se dice. Porque no hay duda que la delincuencia se anida allí. Entonces hay que mejorar los barrios, pero usted no ve una política de mejoría de barrios. Que los gobiernos aquí, usted no ve un alcantarillado, mire, vamos a abrirle zanja para que donde quiera que uno vaya el agua de los baños y de las cocinas y de los sanitarios, usted las ve pasando por los contenes. No hay forma de arreglar la barriada, de ir ayudando a las barriadas. Van y le ponen asfalto a una, pero el asfalto es una especie como de luciérnaga ahí, es una iluminación ahí que le da como para entretener la vista y ayudar a que la gente por lo menos no se salpique del lodo cuando viene la lluvia o el polvo les afecte. Pero es la parte atrás del barrio, es como vive la gente ahí, hacinada, en callejones y en callejuelas y cosas de esto, y materiales de construcción muy débiles, malos. Entonces yo creo que hay políticas para ayudar, porque usted es un país que tenga 30.000 millones de dólares en un periodo y no se pueda hacer un esfuerzo desarrollista en esas zonas periféricas de estas grandes ciudades. Me parece que nosotros no estamos actuando correctamente, pienso yo, pero tal vez, ¿será que Manuel Fermín se está metiendo a comunista? De una vez, siendo yo de derecha. Bueno, eso es nuestros barrios, pero vamos a esperar a ver qué trae el presidente. Él ha anunciado que habrá un gobierno nuevo, tiene intenciones de hacer arreglos con la oposición, con fines de hacer las reformas, y la verdad que no es un cóctel fácil que se está preparando el gobierno. Es decir, abrir una lucha de tendencias por el poder a destiempo, y eso es complicado. Ya sabemos lo que pasó con el PRD y ese nido de desconfianza que se crea dentro de un partido y dentro de un Estado, de un gobierno. Esa lucha. La reforma. La reforma es otra parte de esas situaciones que se pueden presentar, que pueden generar conflictos. Y eso yo creo que es la situación que se puede presentar de discordias sociales, de problemas. Hay que ver cómo la oposición se va a comprometer con esos pedidos o esas solicitudes que hace el gobierno. No va a ser fácil. Todo eso también crea parte de ese tejido de desconfianza que se crea en la sociedad cuando la gente mal atendida, viviendo mal, costo de alimentos altos, costo de los combustibles altos, costo de los medicamentos altos, muy altos, baja calidad de los servicios. Oigan, más reformas, impuestos que creen despido, tal vez en algunas empresas que no puedan, que entiendan que esas alzas de impuestos lo ponen contra la pared porque no pueden competir, etcétera, etcétera. Todo eso crea mucha desconfianza y puede crear problemas sociales, ya eso lo saben todos los que son
más que los estudiosos, lo conocen los que tienen edad para saber de todos esos conflictos que nosotros los dominicanos hemos padecido en este país. Esa es la pura verdad. Así que ojalá se pueda controlar esas situaciones que se pueden degenerar de que el gobierno no sepa manejar esto. Y más, después que se cree esas tendencias, ese faccionalismo, que así fue que terminó el PRD, en un verdadero faccionalismo partidario. Esas tendencias se pusieron tan difíciles. Claro, tenían altura diríamos, altura de mira, habían liderazgos más sólidos, porque Salvador José Blanco y don Antonio Guzmán y Jacobo Magluta o José Francisco Peña Gómez no son todos estos rookies que hay ahora. Aquellos eran políticos curtidos, los dueños y señores de aquellas tendencias. Y hay que ver el nivel de faccionalismo, de ese nivel de confrontación que hubo en el CPRD, que terminó en luchas, en unas verdaderas fratrías, en una lucha fratricida, fue lo que terminó el PRD con ese problema. Y el presidente entonces abre esta cancha, súmele a eso los ajustes o las reformas que hay que hacer más con todos estos problemas que hay de mala calidad de servicios y problema de desbalance, de déficit que tiene el gobierno. No es una situación cómoda para ningún gobernante, ni ningún gobierno, ninguna administración de gobierno. Ojalá las cosas vengan por caminos, por senderos de paz, de entendimiento, que los dominicanos que ya estamos maduros por la experiencia, que tenemos líderes todavía, líderes ya mayores, curtidos, a pesar de que en el PLD tenga sus problemas actualmente, pero Leonel Fernández, el mismo Danilo Medina, son gente, y ese comité político tiene muchos políticos maduros, la misma gente del PRD que todavía están ahí en el PRM, gente que debe tener buen juicio. Entonces esa gente van a tener que estar totalmente vigilantes de las cosas que puedan suceder. Y no es que seamos catastrofistas ni alarmistas sociales, pero uno sabe que estos pueblos, como están así, como fue tan bondadoso con el voto, tan dócil con el voto, aún recibiendo poco, repito, ese mismo viene un día y amanece que usted dice, oh, ¿y qué fue lo que le dio a la gente? Y viene un rebú convocado por lo más mínimo, como pasó en Chile, un aumento a una tarifa de trenes o de autobuses. Eso creó una bulla y terminó Chile en un verdadero sacrificio humano y un desastre social y económico, con unas protestas masivas que casi derribaron el gobierno. Un pueblo como el de Chile, un pueblo que es, se puede decir, tranquilo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a aprovechar para informarles del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. En esta semana, el doctor Castillo nos presenta "La pandemia insiste en no ausentarse y mis reflexiones de mayo". Ese es el tema del trabajo del doctor Marino Vinicio Castillo de su blog La Pregunta. Muy bien. Yo creo sinceramente que el gobierno pudiera revertir ese deterioro ambiental, ese deterioro barrial, puede ayudar, y eso sería como una política de contingencia, porque a los barrios hay que ayudarlos, pienso yo. Esas actividades, incrementar actividades culturales, educativas, mejorar, si hay que hacer una suerte de cisternas barriales para suministrarle agua a los barrios. Pues la gente, yo veo, estas inquietudes mías, y por lo que veo en los programas de noticiarios, la gente quejándose por la mala calidad de los servicios y la mala calidad de cómo viven. Yo sé que, por ejemplo, los apagones no es fácil resolver el problema eléctrico porque tienen muchas dificultades para pagar, no pueden pagar, entonces le tienen que dar cortes de energía, etcétera, etcétera. Sabemos que tienen esa dificultad y que el gobierno que diga que le va a resolver el problema de la luz le va a hablar mentira. Pero la gente sabe que tiene problemas con la energía porque no la puede pagar, no la pagan, etcétera, etcétera. Pero se le dan sus prendiones, como se dice. Y los barrios, pero si usted además de eso no tienen agua, no tiene, entonces se deteriora no solamente la salud física, la salud mental de los jóvenes, la gente. Yo creo que una gente ve que le arreglan su callecita, en la calle de entrada, le ponen acera, contenes, porque la gente se quiere vestir un domingo y no se quiere ensuciar los zapatos de lodo, enlodarse, o que le salpiquen la ropa o la casa, etcétera. Que hay que mejorar los baños, la gente no tiene agua, ¿cómo pueden mantener una higiene? O sea, son cosas, yo creo, elementales que tienen que ayudar a que las familias dominicanas y las familias que están atrapadas en esas barriadas, en la periferia, mejoren su calidad de vida. Pero los gobiernos nada más aparecen cuando están las elecciones, en un plan de asfaltado para las elecciones, porque eso da voto. Claro que da voto, porque la gente quiere que le arreglen su callecita, como dice. Pero no son políticas de gobierno que vienen a trabajar con un programa de todo es asunto electorero, clientelista o populista. Y así yo no creo que vamos a llegar a ningún lado. Arrastrando los mismos lastres, las mismas lapas de, qué sé yo, del atraso y de la pobreza y de la miseria más abyecta. Bueno, se acerca una fecha que es el 30 de mayo. El país, yo creo, sigo creyendo, que por ignorancia, el país todavía, una gran masa de este país no valora
no solamente lo heroico que fue el hecho de matar a Trujillo, de salir, de decapitar la dictadura trujillista. Todavía no somos conscientes ni siquiera del martirologio de familias que fueron tan sacrificadas por llevar a cabo por sus familiares conjurados en esa trama de matar al jefe, a Trujillo, porque la gente ni siquiera valora los esfuerzos y recuerdan poco a esos familiares. Yo, cuando se acerca esa fecha, siempre tengo, lo he dicho muchas veces aquí, guardo mucho respeto por figuras, por ejemplo, como la de don Vicente de la Maza, un hombre que participó en los 2 magnicidios más importantes probablemente de todo el área del Caribe. Y yo diría que en el área de América Latina pocos países se dan el lujo de tener el coraje que ha habido en República Dominicana para salir de los tiranos. Porque en Cuba, y que me perdonen los cubanos, son unos cobardes. 60 y pico de años, Fidel Castro le duró ahí en su cama, murió en su cama, más de 60 años. Usted va a Nicaragua, el dictador sigue ahí. Va donde Maduro, el dictador sigue ahí. Los dictadores en América Latina, Pérez Jiménez se murió en el exilio, Batista murió en el exilio. Incluso Gómez, señores, Juan Vicente Gómez murió en su cama. Porfirio Díaz de México se murió en Europa. Todos los grandes dictadores de América, bueno, el de los nicaragüenses salieron de su dictador a tiro, lo sacaron con mucha valentía, no hay duda, y luego fue asesinado por allá, por Uruguay o en Paraguay o en Uruguay, no recuerdo, en Paraguay. Fue atacado por un grupo, parece de un comando de izquierda, lo atacó con un arma, que fue una bazuca que le tiraron al Mercedes-Benz en el que iba y fue eliminado el señor Somoza. Pero República Dominicana se ha distinguido por eso. Y don Vicente de la Maza, él personalmente participa en la muerte de Trujillo y participa en la muerte de Heró, en 2 siglos distintos. Oigan qué valor, y con una distancia de tiempo. Estamos hablando de 62 años de diferencia en un magnicidio y otro. Más el sacrificio, el martirologio de la familia de la Maza y la familia Díaz, que yo quiero distinguir, porque el 30 de mayo indiscutiblemente hubo una participación, gente muy valiosa, porque un Huáscar Tejeda pagó con su vida, Salvador Estrella Sadalá pagó con su vida, Pastoriza Neret, Roberto Pastoriza Neret pagó con su vida, jóvenes. Y otro más joven todavía fue Tunti Cáceres, bisnieto o nieto de Mon Cáceres, hijo de Luis Manuel Cáceres, creo que así se llamaba su padre, igual que él, Luis Manuel Cáceres Michel, Tunti Cáceres. 21 años creo tenía, un niño prácticamente, fue asesinado brutalmente y torturado, una cosa terrible. Entonces, la familia Díaz y la familia de la Maza, señores, fueron diezmadas. Esas familias fueron brutalmente torturadas. Don Antonio Invé Barrera, un valor extraordinario, porque la gente hablar de vamos a matar a Trujillo, móntese en ese carro, usted va a manejar, para que va acá, ¿a dónde que va? A matar a Trujillo. ¿Cómo? Venga, móntese. Y usted montarse en esa fecha, señor, el 30 de mayo del año 1961, para allá matar al jefe, al generalísimo, eso no era cosa de niños, ni de escuela seráfica ni arcangélica. Hay que estar claro en eso. Otro hombre
que uno tiene que valorar toda la vida, no solamente por el héroe que fue, sino la importancia de ese señor que fue Amado García Guerrero, 30 años probablemente, yo creo que no tenía más de 30 años, Amadito, como le decía, ese señor que tenía que cuidar de las comunicaciones de la casa de Trujillo, y ese joven abandona ese cargo y deja ahí a un hijo de Báez Díaz, de Tomás, de Miguel Ángel Báez Díaz, creo que se llamaba Miguel Ángel. Le deja cuidando el cargo, el área de atender las comunicaciones en la casa de Trujillo. Para Amadito, que se da cuenta que Trujillo se está cambiando de ropa y que con esa ropa que la acostumbra a ir a San Cristóbal, y ese joven sale, abandona ese cargo y sale a avisarle a los demás conjurados: señores, el jefe va para San Cristóbal, reunámonos esta noche. Ustedes saben el valor que tiene eso. Ese joven salir a buscar a los conjurados. Me imagino yo ir donde Juan Tomás Díaz, llamar, y este llama a Antonio de la Maza y aquel llama a Antonio Inver. Óigame, y armar ese combo para ir a matar al jefe. Eso no es cosa, eso, yo creo que esa gesta hay que valorarla en mayor, qué sé yo, con mayor gesto, con mayor entusiasmo, el respeto por esa gente. Pues esas dos familias, señores, Miguel Ángel Báez Díaz, ese hombre de intimísima confianza también de Trujillo, el que avisa que el hombre va de viaje. Pero ese señor, su hija muere con un embarazo, producto de esos afanes, problemas internos con el trujillismo y el noviazgo de ella y el esposo, y esa muchacha falleció embarazada, un problema serísimo. Ese hombre se llenó de odio contra Trujillo por esos daños que le hizo a la familia, y todavía, ya involucrado en el complot, lo detienen, lo torturan en forma brutal. Y el hijo, que es el que sustituye a Amadito, señores, lo torturan y le cortan la cabeza al muchacho, la refrigeran y se la enseñan a su padre antes de asesinarlo. Le enseñan la cabeza de su hijo. Ustedes saben, ese hombre enloqueció, pero él era primo hermano, los Báez Díaz, él y su hermano Tomás, primo hermano de Modesto y de Juan Tomás Díaz. Oigan el sacrificio de toda esa familia. Torturados y todo, golpeados. Yo me acuerdo de Franklin Díaz Montaño, mi amigo Franklin, que en paz descanse, hijo de don Modesto Díaz, y fue mi amigo, que yo quise mucho a Franklin. Y le visité por allá, por Mobile, en Alabama. Recuerdo, tuve su tiempo allá en su casa, que en paz descanse Franklin. Y doña Leda Montaño, que tuve también, la visitaba aquí en su casa, la viuda de Modesto Díaz. Entonces los Díaz, señores, don Modesto Díaz, que yo creo que era el mayor de todos los conjurados, tendría unos 60 años, 60 y algo, no sé. Modesto Díaz asesinado por Ramfis, fueron de los que sobrevivieron. Pero por ejemplo Juan Tomás Díaz y los de la Maza, los hermanos Mario y el otro, no recuerdo cómo se llamaban los otros hermanos, asesinados vilmente. Y hay cosas que uno todavía no sabemos. Mucha gente, por ejemplo, gente que participó, un señor apellido Visier, que está vivo, creo. Y ese señor participó, no fue un actor, diríamos, de primer orden, pero estuvo involucrado en el complot, y mucha gente que sobrevivió y que se involucraron. Pero hay hechos del 30 de mayo que yo creo que debiéramos saberlo. Por ejemplo, esa balacera donde murieron Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza, allá en la Bolívar,
¿quiénes fueron, por lo menos, quiénes fueron la gente con los que se intercambiaron los tiros? Porque también hay que entender, esos agentes del CIN en ese momento, lo que los perseguían a ellos, era gente que estaban cumpliendo sus órdenes, no hay duda de ello. Y en ese momento no era como para pensar como estamos pensando ahora. Esa gente, aquellos, eran agentes del régimen y salieron a perseguir a los conjurados y mataron a esa gente. No se sabe quiénes eran aquellos. ¿Quiénes fueron esos asesinos? ¿Quiénes eran? No lo supimos nunca o no lo hemos sabido. Yo no lo he leído eso. Por ejemplo, Amadito mató 2 o 3 personas de esos calieses y mató e hirió a algunos de ellos, porque ese señor agotó todos sus tiros peleando contra los calieses. Pero no sabemos a quién mató, ni quiénes fueron los heridos, ni nada. O sea, no es que uno quiera ensañarse, ni saber de muertos, más de muertos, pero de esas cosas como que debiera saberse quiénes fueron aquellos agentes que salieron a enfrentar a los conjurados la muerte. Yo creo que tenemos que siempre rendirle gran honor a los que ajusticiaron el régimen de Trujillo, porque no solamente fue a Trujillo que se ajustició, con eso se fue el régimen a pique todo y la familia al exilio. Y nos liberamos de algo, una carga muy pesada a los dominicanos. Loor al 30 de mayo, a los héroes del 30 de mayo. Y ese martirologio de esas familias diezmadas por los remanentes de ese oprobioso régimen de Trujillo, felizmente eliminado hace 63 años, señores. Eso es muchos años ya. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima entrega de este programa, que será el viernes, porque mañana vamos a repetir este programa en honor a los héroes del 30 de mayo. Me parece que con justicia tenemos que hacerlo. Hay que predicar, como dicen, con el ejemplo. Y si yo quiero rendirle honor a los héroes de mayo, pues que se repite este programa mañana con este brevísimo comentario de respeto a la memoria de toda esa gente, vivos y muertos, porque todos tienen el mérito de haber decapitado una de las tiranías más sanguinarias del planeta. Gracias por su atención y será hasta la próxima entrega de otro programa de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.